Bien, vamos a continuar con este tema que ahora toca el turno a los optoaisladores u optoacopladores. Son componentes muy pequeños que se parecen al LM555. Nada más que a diferencia de aquellos, estos tienen nada más 6 patas, 3 por lado. Los LM555 tienen 4 por lado, por esto nada más tienen 3. Se conocen como optoaisladores u optoacopladores porque es la forma más sencilla de hacer una interfaz de potencia, de interfacear una parte que es digital, que maneja voltajes de 5 voltios, con una parte que puede ser con un voltaje distinto e incluso de directa y o de alterna. Entonces aquí vamos a ver algunas propuestas. Este componente que tenemos aquí se llama 4N26. Entre la patita 1 y la patita 2 en su interior no se ve, pero su interior tiene un diodo LED, diodo emisor de luz. Y del otro lado, entre la patita 6, 5 y 4, tiene un elemento llamado fototransistor. Entonces este componente va a encender solo y si el componente LED envía la suficiente luz para excitarlo o activarlo. Una vez que este enciende, bueno, pues de alguna manera enciende el circuito que esté conectado a él. Lo trascendente e interesante es que este componente eléctricamente no está unido a este otro. Es como si tuviéramos nosotros el transistor aquí y tuviéramos aquí el LED de esta manera. Entonces, ¿aquí qué hay? Pues nada, simple y sencillamente hay aire. Cuando este elemento es activado, envía una luz que proyecta sobre la parte sensible del transistor y el transistor se enciende. Entonces, este nunca tocó a este otro componente, sino que a través del aire, por medio de luz, lo activa. Si no hay luz, pues lo desactiva. Lo activa, se enciende o se apaga en función de esa luz. Entonces, esto pues suele ser muy interesante porque si en un momento dado mandaste activar este componente y aquí hay un cortocircuito y explota y se queman los cables, pues al elemento que lo está gobernando, que está a distancia y separado de él y eléctricamente no está unido, pues a este no le pasa nada cuando ocurre un siniestro de ese tipo. Este tipo de componente dice que la salida es a fototransistor. Entonces aquí vamos, la salida es a fototransistor. La corriente de salida del componente transistor máxima son 100 miliamperios. O sea, dirán, es muy pequeña, sí, pero suficiente para aquí activar algún relevador o algún contactor o otro elemento de más potencia. La corriente del diodo que tenemos aquí necesaria para que se active es de 8 a 15 miliamperes y el voltaje de aislamiento es de 5300 voltios. O sea que mientras no haya un voltaje o una diferencia de voltaje mayor a 5300, este componente que tenemos aquí no va a generar un daño en el diodo. Si el voltaje entre estos dos puntos no supera ese valor, no va a generarse ese problema. Otra propuesta es un 4N33 en donde vemos también incorporado el diodo que va a excitar o va a encender a este circuito que se llama Darlington, que son dos transistores conectados en una configuración llamada Darlington. Entonces la salida en este componente, la salida es a fotodarlington. Igual la corriente de salida del colector de este componente son 100 milis, o sea, igual que el caso anterior, y también la corriente del diodo. Y el voltaje de aislamiento también es de 5.3 kilovoltios o 5300 voltios. Estos dos son para ambientes de voltajes de corriente directa, para voltajes de corriente directa, para voltajes de corriente directa. Este es el que me interesa porque es el que vamos a explotar en nuestro curso. Es un MOC 3010, también tiene su diodito LED, que es el que una vez proporcionado los voltajes adecuados va a iluminar, y una vez que emite una luz suficientemente necesaria para activar este componente que aparentemente es un diac, pero en realidad es un triac. Este es un triac, nada más que la patita de gatillo no la tiene, simplemente está expuesta
de manera abierta para que la luz incida sobre esa patita llamada gatillo. Entonces este componente es la salida, es a fototriac. Y la corriente que nos proporciona pues es pequeña, es incluso más pequeña que esta, es de 50 miliamperios. Pero 50 miliamperios es suficiente para activar a otro componente más adelante. La corriente del diodo pues sigue siendo entre 8 y 15 miliamperios, pero el aislamiento de este componente es de 7500 voltios. Entonces este se convierte en un elemento muy importante cuando queremos nosotros de alguna manera a proteger a nuestro equipo de control. Vamos a suponer que tenemos un computador y ese computador está gobernando a una interfaz de potencia que es un motor grande. Entonces, entre ellos dos, entre el computador y el motor, vamos a meter una interfaz de potencia o un elemento optoaislador, optocoplador para proteger de alguna manera al computador. Cuando ocurra un problema en el motor, no le pase nada a nuestro computador. Eso es lo que pretendemos. Entonces, esta es la propuesta que vamos a proponer para interfaz de potencia, para esta aplicación de un optoaislador u optocoplador. Estamos utilizando un MOC 3010. Nótese que aquí nosotros tenemos un diodito y tenemos una resistencia colocada en este punto. Entonces, este componente que está aquí es el MOC 3010, es el que tenemos ahí. Aquí está una resistencia que ahorita vamos a calcular y los demás componentes ya los estamos dando por default. Este que tenemos aquí es para cargas inductivas, para cargas inductivas, o sea, como motores. Cuando nosotros aquí ponemos un motor en la carga inductiva, necesitamos poner una cosa que se llama snubber. Ya lo habíamos comentado, como en el caso anterior. Si lo que va a estar aquí es un elemento resistivo, pues el snubber no es necesario. ¿De acuerdo? Bien. Este componente que está aquí evidentemente es un triac. La pregunta es, ¿cuál triac es el adecuado? Primero tenemos que averiguar la carga que nosotros vamos a poner ahí. Si la carga consume 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes, 4, 10, 20 amperes, nosotros tenemos que seleccionar nuestro componente tiristor adecuado. O sea, si vamos a manejar, por ejemplo, 10 amperes en nuestra carga, bueno, pues hay que seleccionar un 2N6154. Pero si son 8, un TIC 206, perdón. Si vamos a utilizar la carga va a manejar 10 amperes, pues un SC146M. Y si la corriente de la carga es de 40 amperes, pues podemos utilizar un SG5679. Estos componentes que tenemos aquí nos permiten manejar estas corrientes en conmutación aquí en esta parte. La corriente que pasa por aquí es la que ellos pueden manejar y está en relación directa con la RL. Por ejemplo, si tenemos un motor de 2 amperes, cuando el motor arranca consume 3 veces más su valor nominal, o sea que consumiría 6. Ahí tendríamos que meter un SC146 o un 2N6154. Y si nosotros vamos a manejar una corriente en la carga, por ejemplo, y es resistiva, y vamos a manejar unos 30 amperes, pues tendremos que utilizar este otro, el SG5679. Sin embargo, los voltajes, el 2N6164 maneja un voltaje de 50 y requiere una corriente de gatillo de 50 mA. En el caso del TIC 206 maneja 400 voltios para un ambiente de 400 voltios. Aquí tenemos 120, este tiene un ambiente de 400 voltios y el corriente de gatillo son aproximadamente 10 mA. Este otro maneja 600 voltios, 50 corriente de gatillo. Y este maneja 600 voltios, 50 corriente de gatillo. Esta es entonces nuestra dinámica. Vamos ahora aquí a calcular la R1. La R1 va a ser igual al voltaje, que en este caso es el VCC, menos el voltaje del diodo, entre la corriente del diodo. Entonces la R1 se calcula de la siguiente manera. 5 voltios es lo que estoy alimentando, menos el voltaje del diodo, típicamente es como 2 voltios. Entonces vamos a poner
15 miliamperes, que es lo que nos están sugiriendo aquí, 15 miliamperes. Entonces lo que nos dé, ese es el valor de la resistencia 1. ¿Y cómo calculamos el fusible? Este fusible que tenemos aquí. El fusible se calcula de la siguiente manera. Primero tenemos que averiguar cuánta corriente va a circular por aquí, porque en un momento dado, cuando esta resistencia o este componente actúe, aquí tenemos nuestro circuito. Por ejemplo, aquí está nuestro MT2, está nuestro MT1, y aquí tenemos nuestra RL, y aquí tenemos los 120 back, y aquí estamos metiendo nosotros nuestro fusible, como ustedes lo ven, el fusible. Entonces ya sabemos que entre MT1 y MT2 la caída de voltaje cuando este se dispara es aproximadamente de 2 voltios. Entonces aquí tenemos ¿cuánto? Bueno, pues aquí es 120, aquí hay un voltaje de 118 aproximadamente. Y como estamos suponiendo a manera de ejemplo, por ejemplo, si nosotros ponemos un foco de 100 watts, por ejemplo, entonces diríamos, la potencia es igual a voltaje entre corriente. Entonces la corriente es igual a potencia entre voltaje, y es aproximadamente, para el caso, vamos haciéndolo bien, vamos suponiendo si es un foco, aquí tenemos que calcular la corriente, potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces la intensidad es igual a potencia entre voltaje. Entonces la intensidad es igual a la potencia, que son 100 watts, y el voltaje son 120 aproximadamente. Entonces nosotros vemos que es 10 entre 12, aproximadamente nos va a dar como un 0.8 de amper. Entonces para este caso el fusible tendríamos que ponerlo de 1 amper. Así es como se calcula el fusible aproximadamente, porque este voltaje en comparación con lo que la carga consume, pues es despreciable. Ella consume los 118, este consume 2 de los 120, entonces más o menos con un fusible de 1 amper así sería suficiente. Esta es entonces la práctica que ustedes van a realizar en su actividad. Aquí le vamos a dejar en este momento